Es Carlos Alberto Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan. Nació precisamente, dice, en abril del 85, licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, ¿es correcto? Así es. Sí. Ocupa la presidencia municipal de Uruapan desde el 1 de septiembre del 2024. Ganaste como candidato independiente, el primer alcalde independiente de Uruapan, pues el primero en la historia del municipio. Sí. Ahí estamos precisamente en vivo, en TikTok también, en el Facebook, ahora sí estamos completos. Dice tu Facebook: soy orgullosamente michoacano dedicado a la gestión pública, principalmente en el tema de salud. Me llamó la atención. Sí, así empecé con mi actividad social, con mi activismo, Sí. empezando a apoyar a los ciudadanos de Uruapan que tenían dificultades en la atención médica del IMSS, del ISSSTE, del Hospital Regional, del sector salud. Y bueno, de esa manera nos fuimos dando a conocer. Son temas muy sensibles que tiene la ciudadanía cuando tiene una situación de emergencia. Sí. Y padecen mucho pues la atención que se da en los hospitales públicos. Sabemos que el sistema todavía es un sistema que requiere mucho fortalecimiento, Sí, en las áreas de salud, sobre todo en los sistemas públicos. Y ahí empezamos apoyando a la gente en sus gestiones, en representarlos, en pedir justicia para su atención médica, y ahí inicié mi actividad. Normalmente en un podcast empezamos con los temas personales, pero ahorita por la relevancia del personaje de Carlos Manso y todo lo que ha simbrado con sus comentarios, vamos a empezar al revés. Primero que nada, ¿cómo defines tu estilo de gobierno allí en Uruapan? Pues es un estilo que busca que se respete a la ciudadanía. Sí. Eso es muy importante. Tenemos un modelo político muy claro en nuestra propuesta de gobierno, que es separar el poder público, el poder gubernamental, del poder delictivo, del poder de facto, del poder del crimen organizado. Y Uruapan pues es un municipio que llegamos de manera democrática con una gran participación ciudadana, más de 95,000 votos registrados de manera democrática en las urnas. Entonces es una votación histórica en Uruapan por la vía independiente, y eso yo creo que es parte de nuestra plataforma. Nuestro estilo de gobierno es, desde luego, combatir la corrupción, los abusos que se daban al interior de las corporaciones policíacas del gobierno municipal, inversión de obra pública, de desarrollo en el municipio, y desde luego brindar mejores condiciones de seguridad en lo que nos compete como municipio. ¿Por qué ir como independiente en el 2024? ¿Te hartaste de los partidos? ¿Qué pasó en ti para tomar esa decisión? Bueno, mira, yo inicié mi participación política muy chico. Inicié en el Frente Juvenil Revolucionario. ¿Del PRI? Sí, y cuando habían perdido la presidencia de la República en el 2000, que se hablaba pues de una renovación, una apertura a los jóvenes, cosa que vimos nunca sucedió. Y bueno, decidí renunciar y me fui a estudiar Ciencias Políticas y Gestión Pública, y en el 2017 yo busco la primera candidatura independiente a diputado federal y hago mi recaudación de firmas. Creo mucho en el modelo independiente, creo que es un modelo importante, un modelo honesto de participación ciudadana, donde los ciudadanos realmente registran su sentir y su respaldo a un actor político. Y logro competir, no logro el número de votos para ser diputado federal, porque fue cuando Andrés Manuel López Obrador compite en el 2018, que se llevan pues un carro completo. Y sigo trabajando en el activismo social. En el 2021 me ofrecen ser candidato externo de Morena, diputado federal. Yo iba como candidato a la presidencia municipal desde el 2021 y pues bueno, acepto ir como candidato externo. Ganamos con Morena carro completo, yo soy diputado federal. Desde luego no milité en Morena, siempre mantuve mi independencia o mi sentido ciudadano como candidato externo, y en el 2024 busco la presidencia municipal. Morena me hace una propuesta de volverme a reelegir para diputado federal, inclusive poder ir a listas plurinominales, el cual me negué, no acepté y decidí jugar vía independiente, donde el movimiento independiente del Sombrero gana 4-1 al partido en el poder. Ganamos todas las posiciones que tenía Morenas conquistadas en Uruapan, y hoy pues todas las posiciones son del movimiento independiente del Sombrero. Y aparte con una gran diferencia, 4-1.
No sé, un porcentaje de votación de arriba del 60%. 66%, 67%. Caray, de acuerdo a las cifras que acabas de compartir. Pero a ver, platícanos cómo fue tu campaña. Yo sé que podemos pasar horas hablando de tu campaña, pero algunas anécdotas que te marcaron cuando viste que la gente estaba verdaderamente entusiasmada por tu propuesta. ¿Cómo fue? Bueno, pues es que fue una campaña muy ciudadana, muy práctica, de territorio, trabajando con la gente. Desde el momento en que empieza a recabar las firmas y le dices a los ciudadanos, dame la oportunidad primeramente de ser candidato a la presidencia, y posteriormente pues la gente ratificó su apoyo en las urnas. Entonces fue una campaña pues de mucho acercamiento con la ciudadanía. La gente tenía un gran hartazgo porque el gobierno en ese entonces, el anterior gobierno que encabezaba Ignacio Campos, expresidente de Uruapan, pues era un gobierno muy corrupto, muy señalado de vínculos con la delincuencia. La gente lo sintió y lo reflejó en las urnas. Que quiere, por cierto, regresar. Pues ojalá regresaran lo que se robaron, ojalá regresaran todo lo que le pertenece al pueblo de Uruapan, y ojalá regresaran la paz que le quitaron al pueblo de Uruapan, porque cuando un gobierno está vinculado al crimen organizado, cuando un gobierno pacta, recibe financiamiento, pues lo que ocasionan es inseguridad, es violencia, generan un caos que va a tener repercusiones desde luego en el futuro. Tienes muchas frases acuñadas. Y yo creo que no sé cuántas entrevistas has dado en el ámbito nacional, internacional y también local. Yo creo que ya perdiste la cuenta, ¿verdad? Pero me llamó la atención una que dice, a mí me puso el pueblo. A mí no me puso la maña que puso el pueblo. Entonces tú, de plano, ¿quién no te puso? ¿Y quién sí te puso en la alcaldía? Pues me puso a la ciudadanía. Y vuelvo a repetir, nosotros no pactamos con ningún grupo delictivo, ni estamos dispuestos a pactar. Nosotros, desde nuestra filosofía política, consideramos que el gobierno debe de ser para el pueblo. Es la manera como el pueblo se expresa en las urnas para que represente sus intereses. No puede haber de mezcla, pues. O sea, el gobierno es gobierno, la delincuencia es delincuencia, y el gobierno tiene que asumir su papel de defender a los ciudadanos. También has comentado, he visto algunos videos, que hay muchos videos tuyos, incluso cuando estuviste sobrevolando en un helicóptero. Ahorita vamos a ir a ese tema, pero cuando te reuniste con la policía municipal, ¿alguna vez el entonces presidente López Obrador comentó en una mañanera, y esto es público, a ver, la maña o la delincuencia, a un presidente municipal primero le pedía que seguridad pública, luego le pedía también obras públicas, y luego de plano querían poner un candidato como presidente municipal que obedeciera completamente las instrucciones de la delincuencia organizada? Y tú les decías a los policías, aquí no vamos a permitir esto, no vamos a permitir lo otro, ni que anden encapuchados. ¿Qué no se le va a permitir a la policía municipal de Uruapan y cómo la fortaleciste? Pues a ver, no se le permite que robe o extorsione a los ciudadanos como se venía haciendo en el anterior gobierno, que utilizaban la Secretaría de Seguridad Pública, para forzar a los policías, imponerles un sistema de corrupción para que salieran en las patrullas a robar y extorsionar, a cometer abusos contra los cortadores de aguacate, los taxistas, los transportistas, los estudiantes, los turistas, los adultos mayores. Eso fue el gran rechazo que manifestó la ciudadanía en las urnas. Por eso ganamos, porque la gente estuvo en contra de eso. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad muy clara, en primero, que la Secretaría de Seguridad Pública se pueda rescatar, se pueda profesionalizar operativamente, tácticamente, que pueda tener mejores condiciones de desarrollar su trabajo, y lo estamos haciendo. Claro que en una policía o en un gobierno siempre va a haber gente que quiere trabajar bien y otras gentes que estén buscando la oportunidad para robar al ciudadano. Nosotros les hemos dejado bien claro a los elementos de seguridad pública de esta administración que quien se les sorprenda van a ser retirados de la corporación, van a ser sancionados, van a ser castigados. Sin embargo, en poco tiempo, si tú ves las estadísticas, mi estimado Víctor, estamos reflejando una mayor percepción de confianza en la Corporación de Seguridad Pública en este gobierno que la que había en anteriores gobiernos. Estamos recuperando la confianza en el gobierno, hay una mejor percepción de los ciudadanos de que este gobierno es más efectivo, es más transparente y es más eficaz a los gobiernos que nos antecedieron.
pero también hoy hay un tema muy importante. Y estas son encuestas del ENSU que hace el INEGI. Hoy acaba de salir pues la encuesta de la percepción de inseguridad en las principales ciudades del país, y yo quiero decirte que cuando yo llegué, recibí Uruapan en primer lugar de percepción de inseguridad. Primer lugar. Caray. Hoy hemos movido de ese primer lugar, hoy nos colocamos, porque hoy salió esa encuesta, en el 7º lugar. Lo hemos movido 10 puntos de percepción en un año. No es una cifra para poder salir con un discurso triunfalista, porque desde luego queremos que esto se vaya mejorando la percepción, y no solamente la percepción, sino realmente la estadística de los delitos. O sea que para ti la fórmula adecuada, correcta y eficiente para acabar con la delincuencia en Uruapan, en Michoacán y en todo el país es esa. Pues es rescatar el gobierno, el poder público para los ciudadanos. Y de esa manera. De esa y de otras maneras que se tienen que ir viendo y ir manejando a través de la implementación del presupuesto. Pagarles mejor a los policías. Lo has hecho, ¿no? Sí, aumentamos el 30% del salario base, de estar ganando 14,000 pesos, hoy están ganando casi los 20,000 pesos. En enero viene otro aumento del 30%. Estamos equipando la corporación con patrullas de alta gama, patrullas blindadas para que nuestros elementos puedan tener mejor protección, y estamos rescatando la moral de la Secretaría de Seguridad Pública para que puedan hacer un trabajo responsable y en defensa de la ciudadanía. De las cosas que más han llamado la atención y que te han puesto no en el ojo del huracán, sino ahora sí que en el escrutinio público. A ver, tú has dicho, cabrón que agarremos armado agrediendo a la gente, lo vamos a abatir. Esto es abatir a delincuentes si se resisten. A ver, platícame. Sí, a ver, nosotros esa expresión la pronunciamos porque nos mataron a una compañera del gobierno municipal que iba a su trabajo. No sabemos todavía cuál es el fondo, al parecer fue un tema personal de la joven, pero bueno, eso lo tendrá que determinar la fiscalía. Pero son algunas versiones de las que se han escuchado. Entonces nosotros le comentamos a la policía, a nuestros compañeros, hay que abatir a los delincuentes sin ninguna consideración cuando exista una amenaza o una agresión letal. Eso lo establece la ley del uso de la fuerza a las corporaciones policíacas. Si a ti un delincuente te apunta con una arma o te dispara, es una amenaza letal que tienes que buscar la manera de salvaguardar tu vida. Si un policía municipal ve que un delincuente le apunta a un niño, le apunta a una mujer, le apunta a una familia, para nosotros eso es una agresión letal, es una amenaza letal que puede desencadenar en la ejecución, en la muerte de gente inocente. Entonces, no hay que tener ninguna consideración, más si está fundamentado dentro de las leyes del uso de la fuerza. Y eso fue lo que dije. No se trata de hacer ejecuciones o abatir de manera extrajudicial. Decir, no, si el delincuente se entrega, el primer llamado es decir, a ver, ríndase, no se rinde, vámonos. Si hay una amenaza letal. Tú cuando vas a estos operativos que te hemos visto, que vas con tu chaleco antibalas, ¿vas armado? ¿Tú dispararías en contra de un delincuente? Bueno, si estuviera en riesgo mi vida, claro que desde luego en defensa propia, con lo que tuviera, con una botella de cristal, con una arma, con una navaja, con una piedra. Cuando el ser humano está en riesgo de su vida, por instinto va a buscar sobrevivir. Entonces, claro que en defensa propia me defendería, y no solamente a mí, a mi familia. Desde luego yo no porto arma porque, bueno, mi función es presidente municipal, pero yo encabezo los operativos. Lo único que traigo es mi chaleco y me acompaña un equipo de seguridad pública que está avalado para hacer el trabajo de seguridad pública. De las personas ¿qué dicen de las personas que de repente en redes o no sé si en otros lados te han señalado, criticado, y que luego dicen lo siguiente: ¿y los derechos humanos de los delincuentes? ¿Qué opinas de esta expresión? Pues que es una pinche jalada, porque se anteponen los derechos humanos de los delincuentes y se dejan en el olvido los derechos humanos de la gente inocente. Primero deben de estar los derechos humanos de la gente honesta, de la gente trabajadora, de la gente de bien, de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores. Y
lo que ha pasado es que la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos pues les han dado mucho poder a los delincuentes. Han volteado más bien para proteger a los delincuentes y dejar en descubierto a la ciudadanía. Oye, Carlos Manso, que no se guarda nada, y le agradezco que me dijo al principio, pregúntame lo que quieras, Víctor, pregúntame lo que quieras. En este sentido, Carlos, entonces, si no debe haber abrazos en contra de los delincuentes, ¿qué debe haber? Debe de haber la aplicación de la ley, la aplicación del Estado de Derecho. Popularmente, ¿qué se debe de traducir? Chingadazos para el que no respete la ley y no respete a la ciudadanía. Eso es la aplicación del Estado de Derecho. No más que yo lo digo, pues con otras palabras para que popularmente se entienda. Sí, claro. Pero lo que es el uso de la fuerza legítima, que eso desde luego se traduce en chingadazos. Aquel que no respeta a la ciudadanía y no respeta a la autoridad. ¿Sigue Uruapan en código rojo? Pues los códigos rojos nosotros los hemos expresado cuando hemos nosotros considerado como autoridad municipal que hay una situación en riesgo. Como pasó con el Rino. Cuando pasó con el Rino, que se detuvo a un jefe de plaza, que cuando se detiene este tipo de delincuentes con este perfil, pues lo hemos visto a lo largo y ancho del país, que se empiezan a quemar vehículos, empiezan a quemar oxxos, empiezan a hacer sus balaceras. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad pues de alertar a la ciudadanía de lo que está pasando. ¿Sigue en pie eso de que si la presidenta Sheinbaum abate el crimen en Uruapan sin un solo disparo, usted renuncia? Yo renuncio inmediatamente, inmediatamente. Está puesta sobre la mesa mi renuncia, mi separación del cargo si la presidenta de la República logra con su estrategia acabar con el crimen organizado sin un solo disparo. ¿Te han buscado de la Federación? Sí, hemos tenido contacto con la Federación y con el Ejército Mexicano. ¿Con Harfush? Directamente con él no, pero con gente de su equipo y de la Secretaría sí. Vaya, a ver, he visto cómo te responde la gente en tus en vivos, en tus videos, en tus posts de Facebook. He leído con atención y uno puso lo siguiente, y te lo voy a preguntar. ¿Los delincuentes de alto impacto en la cárcel o en el panteón? Pues donde ellos se quieran poner. Si se rinden, van a la cárcel. Si se resisten y agreden a la autoridad o a la ciudadanía, tienen que ir al infierno. ¿Es real ese video que circula donde cacheteas un elemento de la Guardia Civil? Fue un tema que sucedió cuando fui diputado, donde me levantaron estos elementos de la Guardia Civil, siendo yo diputado federal, violaron mi fuero constitucional, me golpearon, me intimidaron, me amenazaron, y cuando fui rescatado por la ciudadanía, pues le reclamé y me defendí. Vaya. Sí, fue cierto eso. Porque el video circuló recientemente, que has tenido mayores proyectores, pero se veía que era de años anteriores. Sí, tiene unos 3, 4 años. Fue cuando fui diputado federal. Pero fue por eso. Fue por porque no es que yo haya agredido, o había un antecedente donde me estaban golpeando y donde yo reaccioné pues para poder mandar un mensaje de cuidar mi integridad. Que, bueno, ahorita vamos a ir con el tema político electoral, porque estamos en Ruta 27 con Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan. Ahorita no tengo el celular en mis manos, pero César, ¿cómo van los comentarios? ¿Cómo va todo? ¿Ahí va? ¿Sí? Bueno, hay una buena cantidad de comentarios. Saludos a todos. Ayúdenos a compartir aquí este programa de Víctor Americano, Ruta 27. Gracias, presidente. Julia, Lilia Ceja Canela, vamos contigo, Carlos Manso. Antonio Rebé también está aquí. Tania Salto, para gobernador de manera independiente. Jorge Macías, Carlos Guizar Mendoza, en Lázaro Cárdenas, estamos listos para el sombrero en la boleta este 2027. El del sombrero. Kevin Fuentes, próximo gobernador de Michoacán. Luna Rodríguez, Lázaro Cárdenas con Carlitos Manso, próximo gobernador. Esteban Constantino, estamos con usted, presidente. Laura Reyes López, vamos con todo, mi querido presidente. ¿Quieres un vaso con agua? No, estoy bien, estoy bien. Mejor, a lo mejor ya pasan de las 12. Yo digo, a lo mejor ya quiero un escalito aquí, buen amigo, no sé. Esteban Constantino, te queremos de gobernador. Código Púrpura dice, bla, bla, bla. En Uruapan está peor. Bueno, luego hay gente que es crítica. Hay de todo. ¿Qué tal eres para las críticas? ¿Sí las tomas? No, mira, depende de quién viene. Las críticas se reflejan en las urnas. Ok. Si son verdaderas, pues en las urnas se va a reflejar. La realidad es que hay mucha campaña de desprestigio, lo que yo le llamo páginas chayoteras, bots, perfiles, páginas que sirven al crimen, a la corrupción, y es normal.
y hay mucha gente que pues perdieron privilegios en nuestro gobierno, Sí. y se les cerró la llave de donde se amamantaban del presupuesto, y pues están como leones, están muy furiosos, pero esto es normal y al contrario, yo siempre tengo una filosofía y que he rescatado porque pues, me gusta leer, Sí. y diría Nicolás Maquiavelo, Sí. que hablen bien o que hablen mal, pero que no dejen de hablar. Cierto. Juan Rojas García dice, vamos con usted. Daniel Alejandro, aplausos, dice. Javier Zarco, saludos desde Ixtapas y Guatanejo. Ya luego platicaremos de allá de Ixtapa. Daniel Alejandro, cuente con todo nuestro respaldo, señor presidente. Achiri Ceja, estamos contigo. Carlos Ortega, también prácticamente puros saludos. Jorge Mendoza, te mencionan mucho que el próximo gobernador, Iván Lemus, Kevin Fuentes, Paola Zambrano, Ulises Valencia, etcétera. Te regreso de celular, mi estimado César Moreno en la producción. Oye, Carlos, estamos transmitiendo en Facebook y estamos transmitiendo en TikTok también por primera ocasión en Ruta 27 con un servidor Víctor Americano. ¿Has sufrido recientemente amenazas de muertes o atentados en tu contra? Fíjate que cuando yo entré, el primer día, recibí una llamada, pues a los primeros minutos que estábamos ya en 1 de septiembre del 2024 y que estábamos recibiendo la Secretaría de Seguridad Pública, me hablaron para amenazarme y me amenazaron que iban a atentar, que iban a venir por mi hijo, por mi bebé, por Plutarquito, que en ese entonces tenía 1 año de edad. Sí. Y es la única llamada que he tenido de manera directa. Claro que a través de las redes sociales hay amenazas de gente, desde perfiles falsos y otra gente pues provocadora. Sí. Y también tenemos información dentro de los sistemas de seguridad que nos llegan de que sí ha habido gente que ha querido intentar atentar contra mi integridad física, amenazas también al círculo familiar, y pues es natural cuando se está en el ejercicio del gobierno, pero no por eso no vamos a poner atención. Pongo atención y también estoy dispuesto a defender mi vida y la integridad de mi familia, tope en donde tope. Vaya, dentro de este contexto, ¿te han querido llegar al precio? Me refiero a lo siguiente, la maña. He mandado interlocutores para decir, oye, vamos a trabajar de esta manera. No tengo contacto con ellos. Ajá. Cuando estuve de candidato y en campaña para rumbo a la presidencia municipal, me llegaban comentarios de manera muy indirecta. Nunca me abordó un jefe de plaza o un grupo de sicarios que me dijeran, oiga, súbase, hay que ir a hablar, nada de eso. Pero sí llegaba gente que, por ejemplo, yo iba a ir a alguna comunidad o a algún rancho a hacer mi campaña, me decían, oiga, pues ya que termine su evento, hay unas personas que están en tal huerto, en tal rancho, quieren platicar, le pueden apoyar con mucho dinero para su campaña, le pueden brindar seguridad, lo estiman, lo aprecian, lo admiran, y por ahí se metían. Entonces siempre les dejé claro que no íbamos nosotros a pactar con ningún grupo del crimen organizado, no estamos dispuestos. Nosotros, el marco de referencia de lucha social y de lucha política está en otra cancha. Entonces yo crecí con otra filosofía. El marco de referencia que tuve en mi casa fue a mi papá, un luchador social, Juan Manso Ceja, y está muy claro, no estuve dispuesto a llegar al poder bajo esos acuerdos, no estoy dispuesto a mantenerme en el poder bajo esos acuerdos. También estuve muy consciente que la ciudadanía se expresara en las urnas, y yo dije, si la gente nos responde, los ciudadanos nos responden de manera limpia, pues vamos a estar ahí, pero no vamos a ir a entregar nuestra vida, a arriesgar nuestras vidas con ese tipo de pactos. Yo prefiero arriesgar mi vida y asumir los riesgos por hacer las cosas bien que por hacer las cosas mal. ¿Duerme tranquilo, Carlos Manso? Muy tranquilo, tengo mi conciencia muy tranquila. Desde luego han sido meses, más de 1 año con mucha tensión, porque bueno, hay situaciones que nos reportan en el radio, hay un enfrentamiento, hay una situación que se está cometiendo algún delito, y salgo inmediatamente, aunque no soy policía, pues soy el responsable de la seguridad pública de mi municipio, el presidente municipal, y eso motiva también a los elementos de la seguridad pública, a los comandantes, activa toda la secretaría. Cuando hay una situación de riesgo, soy el primero que salgo, acompañado, claro, de nuestro equipo de seguridad de la Policía Municipal. Tu opinión, resumidas cuentas, de un hecho terrible, el asesinato
de este líder limonero Bernardo Bravo? Es un asesinato cobarde que no debe de quedar impune, no solamente el de Bernardo, el de mucha gente. Lo de Bernardo viene a detonar la crisis que se vive en el país. Y bueno, yo tuve poco tiempo de conocerlo, lo conocí este año 2025. Sí. Fue a Uruapan, me visitó, platicamos, nos conocimos y me invitó él a Apatzingán a escuchar a los limoneros, a los productores de limón. Me organizó una reunión y estuve presente con él. Ahí pude escuchar pues la sensibilidad, la situación de riesgo que tienen los productores, sus necesidades, el acoso que sufren por parte del crimen organizado. Posteriormente acudió a mi informe de gobierno Bernardo, lo invité y teníamos comunicación para proyectos que venían en el futuro, a corto y a mediano plazo. Inclusive yo lo veía como una propuesta importante para la región de Apatzingán, para que encabezara alguna de las candidaturas del movimiento independiente en el Sombrero a través de las candidaturas independientes. Caray, del 27. Qué tremendo ese caso, híjole, cómo cimbró. Hay muchos homicidios. Y la imagen que tuve de conocer de él fue un joven muy valiente, sí, y que no tenía miedo y no reflejaba miedo, yo creo, por la convicción de lo que él creía que debería ser lo correcto para su región. Yo no conocía, no me alcanzó a platicar los antecedentes, pero ahora que sucedió esto, supe también la información de que su papá había sido también asesinado años atrás. Entonces entendí precisamente que él estaba muy convencido de lo que estaba haciendo. Desde luego que siempre hay críticas, hay información falsa, hay detractores. Cuando uno incomoda intereses de facto o intereses de corrupción o criminales, o hay gente que se ve afectada a sus intereses, siempre viene la descalificación, los detractores, la guerra sucia, decir estaba con un grupo, estaba con otro. Lo que yo te puedo decir es mi percepción, un joven honesto, luchador de trabajo y de buenas intenciones. Eso es con lo que yo me quedo de Bernardo. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, ¿qué es y por qué implementar la Nochecita del Sombrero? Porque es un sistema de comunicación con la ciudadanía y con los medios de comunicación de Uruapan y de los que quieran asistir, y es la manera de estar informando, estar actualizando a la ciudadanía de los acontecimientos que vivimos a diario en el ejercicio del gobierno. Vamos en esta Ruta 27, por eso se llama así, porque también hablamos del 2027, que ya muchos se adelantaron, otros están esperando pacientemente, algunos están ya tomados en cuenta en las encuestas, otros ni aparecen, no tienen ninguna oportunidad y otros tantos sí. Estuviste en el PRI, dices que fuiste diputado federal por Morena, pero externo, sin militar jamás en Morena, sí. ¿Es correcto? Así es. ¿Verdad? Y ahora independiente. ¿Te decepcionaron los partidos? ¿Ya no vas a estar en ningún partido político? Bueno, en los actuales no me veo. Ok. Me veo en el movimiento independiente del Sombrero, a través de las candidaturas independientes, y en un futuro, si las cosas tienen fuerza, tienen aceptación, tienen respaldo, pues se podría formar una nueva institución. ¿Por qué? Porque también es importante que un movimiento que está respaldado por el pueblo tenga pues las mismas condiciones que tienen los partidos políticos, ¿no? Cuando un movimiento independiente como el de nosotros tiene una gran aceptación, un gran apoyo, no recibe los mismos apoyos de prerrogativas o de el acceso a listas de representación proporcional. Entonces, claro que es importante, pero ahorita pues la ruta más cercana que tenemos es a través de las candidaturas independientes. En ese sentido, en esta reunión, saludo a los amigos de ABC, por supuesto Pedro Andrade y todos grandes profesionales. Sí. Dijo Bedoya en esa mesa, de esta mesa saldrá mi sustituto, estabas tú, estaba Alfonso Martínez, estaba el secretario de Educación, Fabiola, bueno, había varios, ¿verdad? Pero ahí estabas tú, y dijo él, de esta mesa saldrá mi sustituto. ¿No es un guiño acá contigo de Bedoya? Bueno, yo respeto al gobernador, y cada quien tiene la libertad de expresar lo que siente y lo que percibe. A lo mejor él ya sabe algo que nosotros no sepamos, ¿verdad? Sí, bueno, puede ser, porque estás en el gobierno, debes de tener información de todo lo que pasa, ¿no? Yo creo que el principal informado es el gobernador, y si lo dijo es porque trae información muy clara. Sí, porque sí, porque no estaba Raúl Morón en esa mesa, ¿sí? Y todos dijeron, entonces los que están en esa mesa tienen la simpatía del señor gobernador,
Y bueno, cada quien como lo perciba, ¿no? Sí, le da la lectura que exactamente, cada quien le da su lectura. ¿Tú te ves o te interesa la gubernatura de Michoacán? A mí me interesa en estos momentos que Uruapan pueda estar en mejores condiciones, que cuando yo finalice mi gobierno, Uruapan avance hacia mejores condiciones. No se puede resolver la problemática de la noche a la mañana. Ningún gobierno, ningún actor político lo va a hacer ni en el municipio, ni en el estado, ni en el país, porque lleva un proceso. Pero sí podemos lograr ir evaluando que Uruapan o el territorio que te toque gobernar está en mejores condiciones de inversión pública, de transparencia, de combate a la corrupción, de fortalecimiento a las corporaciones de seguridad pública y desde luego generar mejores condiciones de percepción y del combate a los delitos que se cometen en un territorio. Eso sí se puede hacer y yo creo que lo estamos haciendo. Pero esa es mi prioridad. Vendrá el 2027 donde se van a renovar pues muchos cargos, las diputaciones federales, gubernaturas, municipios, diputaciones locales. En este caso pues el cargo más importante que se va a renovar en Michoacán pues es la gubernatura por su dimensión. Y será en su momento que nosotros tomemos una determinación, mi estimado Víctor. Claro que nada está descartado, ni me encarto ni me descarto. Ahorita me concentro en mi tarea principal y bueno, yo estoy consciente y estoy tranquilo de lo que se puede dar. No estoy obsesionado y yo creo que es lo más importante para poder enfilarte hacia un cargo de mayor representación, porque cuando estás obsesionado, cuando quieres llegar por llegar, y cuando se convierte en una obsesión personal y no en un proyecto de gobierno, las cosas no resultan. Entonces vamos a esperar el 27, vamos a concentrarnos en el trabajo y en su momento dependerá de factores muy importantes. Claro. Si Dios quiere, si el pueblo quiere, si cuento con vida y con salud y si desde luego si yo quiero. Ok, ahí están. Ahí están los factores. Los factores, gracias Daniel Alejandro. Cuente con todo nuestro respaldo. Toda la gente que respalda, mucha gente, si hay alguna crítica la voy a leer. Sigi Ceja también a favor tuyo. Carlos Ortega, eso es todo, mi presidente. Jorge Mendoza dice que va a ser el próximo gobernador de Michoacán. También dice Iván Lemus Villa, Kevin Fuentes, todo esto ya lo leí. Alejandro Álvarez, Ricardo Hernández, Hernández Josefina, Ricardo Hernández, Jesús Equiwa, Ramiro Salmerón, Andy Panda, así como la caricatura. Ojalá toda la autoridad electa por el pueblo hiciera su trabajo como corresponde. Europa, Michoacán, estamos con usted, dice Blanca Luna. Aaron García, Carlos Ortega, Martínez Ramón. No, hay muchos comentarios que están llegando. Gracias por estar conectados en vivo, en directo, en esta emisión de Ruta 27. Con Carlos Manso dice, mira lo que dice Juan Jacinto, próximo presidente de México. ¿Qué dices cuando lees eso? Que no es uno ni dos, hay una gran cantidad de personas que escriben eso. Pues me recuerda a mi niñez. Sí. Porque desde niño he tenido ese sueño. Sí. Y yo creo que la mayoría de los niños tienen sueños que les gusta o les llama la atención la política, llegar a ser presidente de México. Me recuerda a mi niñez, pero bueno, pues eso lo decide el tiempo, la vida y muchas cosas. O sea que, recapitulando, tú cuando eras niño dijiste, algún día voy a ser presidente de México. Me gustaría ser presidente de México. Ok. Algún día me gustaría ser presidente de México. Sí. Ok. Para que quede claro. Joel Alayón, excelente presidente municipal, y más personas. Gracias de verdad es más, le voy a poner aquí también. Más tarde estaremos a las 9 de la noche en YouTube de Servidor de Víctor Americano. Vamos a tener la entrevista completa. Por si no la vio a estas horas en vivo, sí, a las 9 de la noche la vamos a volver la replicamos, ¿no? Exactamente. Y también, por supuesto, ahí va César, y también, por supuesto, vamos a sacar los historias, los reels, los shorts más contundentes, que son muchos, y los vamos a compartir en todas nuestras redes sociales. Te voy a mencionar un nombre o situación, Carlos Manso, alcalde, y tú me dices las primeras 5 palabras que se te vengan a la mente. Si yo te menciono, por ejemplo, a Luis Donaldo Colosio Riojas, ¿qué me dices? ¿Qué opinas? Un joven talentoso, de lucha, con una educación de líder más importante en la lucha política de los tiempos recientes. Qué historia de joven Colosio Riojas. Bueno, es de tu edad más o menos, ¿no? Somos de la edad. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, cierto, ahorita que yo como ya estoy 50, a los de 40 y les digo, son jovenazos. Claudia Sheinbaum,
Presidenta de México con grandes retos y hay que apoyarla. Es nuestra presidenta, a pesar de que hay algunas decisiones que todavía no se ven reflejadas en el beneficio hacia la ciudadanía. Si yo te menciono a Silvano Aureoles. Es exgobernador y creo que trae orden de aprehensión. Leonel Godoy. Leonel Godoy quiere regresar a gobernar Michoacán a través del títere de Raúl Morón. Si yo te menciono a Alfredo Ramírez Bedoya. Pues es el gobernador de Michoacán. En Uruapan ha generado una importante inversión de obra pública, con grandes retos para terminar su gobierno y con el cual mantengo una relación de respeto e institucional por el bien de Uruapan. Alfonso Martínez. Presidente de Morelia, joven, aspirante y carta fuerte para la gubernatura de Michoacán. Movimiento Independiente del Sombrero. Tiene un gran futuro y se va a hacer sentir en el 27. ¿Solo en Michoacán? A corto plazo sí. Este Movimiento Independiente del Sombrero, ¿cuál es el nombre correcto de este movimiento? El Movimiento del Sombrero. Movimiento del Sombrero. Sí. Ok. ¿Podría llegar a ser partido político? Claro que sí, si el pueblo lo decide, claro que sí. Ok. Con todos estos preceptos y todos estos argumentos que has mencionado. Claro que sí. Y valores, por supuesto. Desde luego. Hijo, bueno, ahí tenemos. Es cierto, a ver, híjole, es que de verdad, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿A ver, 45 minutos o sí, más o menos? Bueno, es cierto que eres aficionado al arte, que compras cuadros de artistas michoacanos, tienes una colección privada, ¿es correcto? Sí, mi papá fue un coleccionista y promotor de arte en Uruapan y bueno, pues ya falleció y dejó una gran colección de arte importante de muchos artistas michoacanos principalmente. Si tú cuando, por ejemplo, un sabadito que tienes, cambiando un poquito ya de los temas de la política, etcétera, etcétera, si tú tienes una carnita asada o haces un caso de carnitas en tu casa, donde sea, ¿qué música pones para estar en ambiente? Pues me gusta música ranchera, sí. Me gusta también música clásica y no me gusta escuchar música de violencia o de narcocorridos. Me gustan los corridos de historias valientes, de historias de lucha, y ese es el tipo de música que escucho. Como los Cadetes de Linares, Ramón Ayala y todos esos. Sí, de muchos, Vicente Fernández y música también como de Alejandro Fernández, de Luis Miguel, variado, banda y música clásica. Oye, Carlos, y si seguimos en esa reunión de la carnita asada o carnitas y ya tenemos esa música, ¿con qué lo acompañas? ¿Con un mezcalito, una cervecita, un tequila? ¿Con qué? Fíjate que no tomo mezcal, aunque sé que es muy bueno y que mucha gente lo utiliza claro, para diferentes males o para el tema de salud, pero yo no logro degustarlo. Sí lo he probado, pero no es algo que tome yo con frecuencia y más bien me inclino por una cervecita con sal y limón o un vinito tinto cuando se requiere con carne algún corte. Ya hasta me convenció aquí para un tintito con un corte, oye. Sí, ¿cómo decirle que no a eso? Pero más bien me gusta una cervecita con sal y limón. Excelente. Oye, Carlos, cuando estabas tú, ¿dónde hiciste tu educación básica? Fíjate que yo estudié en Uruapan la primaria, la secundaria, la prepa la termino en el sistema Ceneval, logro sacar mi preparatoria y se me da la oportunidad de estudiar en Guadalajara, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, donde estudio Ciencias Políticas y Gestión Pública. Ah, mira. ¿Y eso cómo te formó? O sea, yo sé que el ejemplo de tu padre, de la cuestión familiar y todo eso, que ahí sean los valores y el principio de la educación es en casa, claro, por supuesto, pero la formación académica, ¿dónde empezó la semilla, digamos, en el tema de que yo quiero prepararme para poder llegar a esta meta? Yo creo que mi formación y mi motivación viene en la sangre, viene desde niño. Mi papá fue un activista, un luchador social muy importante en los años 90 en Uruapan, y nos llevaba, lo acompañábamos en sus luchas, en sus protestas, en sus manifestaciones que él hacía pacíficamente, y desde ahí yo creo que nos llamó la atención, y bueno, pues ya en esa etapa ya de estudiante, pues
me motivó para estudiar ciencias políticas y gestión pública. Pero yo creo que venía desde niño. Estamos casi finalizando esta charla, este podcast con Carlos Manso. Una anécdota, la que tú quieras compartir, que te haya marcado al lado de tu padre, en este caminar con tu padre. Fíjate que hay un evento muy importante que acaba de pasar, el 21 de octubre. Sí. Y en los años 90 mi papá protestaba porque él consideraba que hubo un fraude electoral en las elecciones extraordinarias de Uruapan, sí, donde él consideraba que el PRI había hecho fraude y que había borrado del padrón electoral a más de 18,000 ciudadanos, incluyendo él. Entonces él decide hacer una protesta en Uruapan todos los días durante la administración del entonces expresidente municipal Martínez Maldonado, sí, y se pone todos los días en el Monumento a Morelos a protestar, diciendo que había habido fraude, que no habían sido elecciones limpias. Y el 21 de octubre, que es el evento de mayor relevancia política histórica en Uruapan, sí, pues van todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y los ciudadanos acuden a manifestar. Entonces mi papá se manifestó y fue reprimido. Fue reprimido en ese entonces por los gobiernos de aquella época. Y entonces llegó el ejército, llegó la fuerza pública a retirarlo. Y mi papá, con un grupo de acompañantes, de seguidores, decide no retirarse de la plaza. Sí. Y yo estaba muy chico con mis hermanos y empezamos a llorar. Entonces mi papá me jala y con un jalón muy firme me dice, no llores, no va a pasar nada. Y había pues mucho conflicto, sí, claro, como ha caracterizado esos eventos en Uruapan, los martes, no va a pasar nada. Y se me quedó muy grabado, dice, estamos en una plaza pública defendiendo los intereses de la ciudadanía. Algún día lo vas a comprender. Entonces, con ese jalón que me dio y esa firmeza con la que me habló, claro, me tranquilizó, no pasó nada, y bueno, pues él siguió haciendo su manifestación. Y eso me marcó porque después, cuando fui diputado federal, yo acudí con esa anécdota y fui reprimido, fui retirado. Ajá. Cuando pues teníamos el derecho de manifestarnos, pero pues no les gustó en ese entonces a alguien, y alguien dio la orden y nos retiró. Y entonces se generó un conato de violencia y enfrentamiento entre ciudadanos y autoridades y grupos de choque. Y ahora, al pasar del tiempo, yo soy el presidente municipal y quiero decirte que el día de ayer, el día de antier, llevamos un evento limpio en Uruapan, abierto al público, no se cerró el centro, no se le impidió a ningún ciudadano, a ningún manifestante que pudiera acudir. Y eso es lo que te puedo decir que me ha marcado, ¿no? Claro. Y que nosotros hemos dicho, no, pues bienvenida a la manifestación siempre y cuando se haga de manera pacífica, sin afectar a terceros. Vaya anécdota, y que ayuda a forjar el carácter, caray. Vamos a despedir este podcast, Carlos Manso, con 2 mensajes. El segundo va a ser a la ciudadanía, pero el primero a esas personas que se han equivocado de camino y que tomaron el rumbo de la delincuencia, a los criminales. Viendo a la cámara, ¿qué mensaje les das? Pues que es un ambiente que los va a llevar tarde que temprano a la muerte, a estar desaparecidos o a la prisión. Lamento mucho que las condiciones sociales que se viven en sus territorios los haya llevado a eso, porque pues también las coyunturas, el entorno social en el que se viven en ciertos ranchos, municipios, por ejemplo, allá en la región de Apatzingán, pues ha llevado a que muchos jóvenes pierdan el sentido. Vivimos una destrucción del tejido social, del tejido familiar, que tenemos que hacer nuestra parte cada uno de los sectores que participan en la sociedad. La familia, la sociedad y los gobiernos. La familia es muy importante, porque hay muchas madres y padres alcahuetas que les lloran a sus hijos, se revuelcan en el piso llorándoles en un ataúd, pero fueron cómplices. Sabían que andaban matando, sabían que andaban secuestrando, les permitieron que fueran groseros, les permitieron que se drogaran, les permitieron que anduvieran haciendo cosas ilícitas, que anduvieran armados. Entonces es una gran responsabilidad de los padres. El gobierno tiene que hacer su parte, que es actuar con honestidad, no venderse a ningún grupo delictivo, no cargarse para un grupo o para otro, mantenerse en lo que es la esencia de su cargo, defender los intereses de la población de manera honesta, de manera transparente y de manera legal. Y la sociedad
pues también tiene que hacer su trabajo, no ser una sociedad de doble moral. Sí. Tiene que aportar desde la inversión para la generación de fuentes de empleos, pagar los salarios justos, la educación y aperturarla para que los jóvenes puedan estudiar. Entonces es una fórmula con diferentes factores para poder lograr eso. ¿Qué les puedo decir a los jóvenes? Lo más preciado que tiene el ser humano es la vida. Y también depende de los jóvenes, porque no pueden decir los jóvenes o los adolescentes, pues es que me salve mi mamá, que me salve mi papá, que me salve el gobierno, la sociedad es injusta. No, cabrones, pónganse a trabajar, hay que tener carácter, hay que chingarle día con día, como mucha gente. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivían en condiciones peores económicamente, pero había una educación, la vieja escuela, levantarte a las 5 de la mañana, salir a trabajar, no agarrar lo que no te corresponde y ser administrados con los pocos o muchos recursos y vivir en un ambiente pues de mucho respeto a la vida y a la sociedad. Eso se ha perdido y eso es lo que se tiene que rescatar. Y lo más importante, cierro con esto, todos esos sicarios, todos esos jóvenes que andan en la malandrinada, que andan en la maña, que andan en la delincuencia, que se andan drogando, no les duelen a los jefes, a los líderes delictivos. Ellos los sustituyen inmediatamente. ¿Por qué? Porque viven en un ambiente viciado, donde no hay principios, donde no hay valores. Si ustedes los matan mañana, va a llegar otro inmediatamente. ¿Quiénes van a sufrir? Sus familias. ¿Quiénes van a sufrir? Sus hijos. ¿Y quiénes van a sufrir? Ustedes mismos, porque ya no podrán tener ni siquiera un momento de cariño, de aprecio, de respeto para convivir con sus familias. Es duro, pero tenemos que recapacitar y entender que solamente les vas a poder doler a tu madre o a tu padre. Y hay casos tristes que aún ni a tu padre ni a tu madre les dueles por la gran descomposición que hay en el tejido familiar. Pero no crean que les van a doler a otras gentes. Así que valoren su vida, luchen, trabajen, sean emprendedores, aunque tarde en llegar el éxito no llega de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo, hay que sufrirle y hay que tener mucho carácter para salir adelante. Las palabras claras de Carlos Manso. Gracias, Dulce María Méndez Ruiz. Fomentar los valores y rescatar a nuestros jóvenes. Ni un paso atrás, dice ella. El mejor presidente municipal y vamos por la gubernatura. Oscar Estrada, con todo. Licenciado Carlos Manso. Aaron García, vamos con todo, dice Julia Lilia Ceja Canela. Excelente entrevista. Muchas felicidades. Gracias. Gracias. Es el personaje que está aquí, Gerardo Tenorio, ni un paso atrás. Gracias, licenciado Carlos Manso. Esteban Constantino, ya después de los 50 uno anda leyendo así. Luis Telles, Carlos Manso, el mejor presidente de México. Fernando Torrero, estamos con usted, lo apoyamos. Israel López, Joel Alayón, mucha gente. Gracias a todas las personas que han estado conectadas. Ahí tenemos esta charla. Gracias en la producción a César Vicente Moreno, está ahí muy al pendiente en la transmisión en Facebook y también en TikTok y atento a los comentarios. Gracias a Carlos Alberto Manso Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Tan bonito Uruapan, tan bonito. A mí me encanta Uruapan, la verdad. Yo he ido algunas ocasiones al Parque Nacional y me lo he pasado increíble con mis hijos. La verdad, he subido videos del Parque Nacional, entre otras con la comida, qué barbaridad allá en Uruapan, ¿verdad? Carlos, gracias por darte un tiempo en tu agenda para platicar no solamente conmigo, con la gente que te sigue, que está pendiente de lo que tú generas como noticia, como postura y también como mensaje. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Gracias. Saludos. A Carlos Manso. Gracias. Ahí tenemos esta charla. Vamos a ir poco a poco, terminando o finalizando en TikTok. Gracias, es la primera ocasión que transmitimos en TikTok. Hemos subido N cantidad de videos. Ahí César va a finalizar. Voltealo para allá, ni modo. Aunque salgas de hacer que conocen, ándale, ahí le ponen nada más finalizar y y listo. Perfecto. Y ya finalizamos también acá, o todavía no. Vamos a finalizar.